Hola hermanos, es un gozo volver a estar con ustedes. Gracias por permitirme entrar en sus hogares y anhelo que la palabra de Dios igual permee sus corazones y que todo lo que hoy se diga redunde para honra y gloria de nuestro Dios. Quiero reflexionar en un pasaje hermoso de la palabra de Dios. Allá cuando el rey Salomón iba a dedicar el templo, un momento demasiado emotivo, de mucha contingencia, en donde se juntó el pueblo de Israel desde el oriente a poniente, desde el sur hasta el norte, algo tremendo, y el único propósito de esa cita era pues darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Fue algo grande cuando vi en su palabra en donde habían matado 22,000 bueyes. Imagínense qué es eso, 120,000 ovejas para recibir al pueblo. Fue algo enorme. Y la parte que me llama la atención es en esa dedicación, cuando reconoce Salomón enfrente de quien estaba, a un Dios todopoderoso, a un Dios creador del cielo y de la tierra, y como bien dijo, los cielos de los cielos no te pueden contener. Y bueno, se sube una plataforma que él mandó a construir precisamente para, desde ese punto, él clamar a Dios. Dice la palabra de Dios que se postró delante del Señor levantando sus manos y hizo una oración. Los primeros puntos de esa oración fueron de adoración y de alabanza, y luego fueron las peticiones. En esas peticiones Salomón pues hizo varias peticiones en cuanto a si el pueblo se volvía desobediente, si el pueblo se iba en contra de su prójimo, si el pueblo se volvía rebelde al mandato de Dios, y si a raíz de todo eso Dios permitía algunas calamidades, lo que venía. Entonces Salomón pide que Dios estuviera con el pueblo, sanándole, protegiéndole, perdonándole y demás. Y bueno, en esa respuesta que Dios le dio a Salomón, la palabra no registra cuántos días después de esa oración, pero hay una respuesta, dice allá en 2 de Crónicas 7:12, dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no llueva, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Esa fue la respuesta de Dios a la petición de Salomón. Y hermanos, creo que es la misma respuesta de Dios para la iglesia del Señor, y sigue siendo lo mismo. La actitud de humildad es un factor importante para la vida de un creyente, para la vida de un hijo de Dios y para el pecador no convertido. Es a través de esa actitud que Dios se mueve. ¿Por qué? Porque una actitud contraria a la humildad es soberbia. Y recordarán ustedes, porque la palabra de Dios así nos lo dice, la soberbia es el pecado que hizo que Satanás cayera del cielo. La soberbia es algo que es contrario a lo que Dios nos manda. Y la soberbia existe en todos los niveles, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más pobre materialmente hasta el que tiene en abundancia. La soberbia existe en todo rango social. Es la soberbia la que nos aleja de Dios, y por eso el consejo de Dios es que nos humillemos.
nos humillemos, porque estamos presentando a un Dios 3 veces santo, y por lo tanto tiene que haber esa parte de humildad. Tenemos que reconocer nuestra condición. Así es que la humildad es un factor importante para una comunión íntima con el Señor. Y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vean eso, hermanos, ¿sí? La oración, a lo largo de la historia, el pueblo ha buscado muchísimo a Dios en oración, y creo, sin temor a equivocarme, que nos ha faltado ese ingrediente, hermanos, de humildad. Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese reconocimiento de lo que Dios es? Sí, es que ustedes y yo tenemos que humillarnos delante del Señor. Dice allá en el Salmo 95, 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Así es que la humildad es la que nos hace reconocer que tenemos un Dios creador del cielo y la tierra, y que por Él vivimos y que por Él existimos. Así es que el consejo de Dios es que busquemos a Dios en humildad. Hay algo que me gusta en donde dice, cuando estamos de rodillas somos más fuertes. En otras palabras, ustedes y yo vamos a avanzar más de rodillas, no de pie, pero con esa actitud que Dios demanda. Y de veras, cuántas cosas el Señor nos podría haber sacado sin una actitud de humildad. Así es que el punto es eso. Y hay algo más, dice, el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, en la cuestión de confesión, lo hacemos como un ritualismo únicamente. Llegamos al templo, llegamos a los pies de Dios y le decimos, Señor, perdónanos por tal o cual cosa, y parece ser que ya estamos listos para volver a seguir. El verdadero arrepentimiento que el Señor quiere es que dar un giro de 180 grados en aquellas cosas que Dios aborrece. Y es lo que está pidiendo el Señor en esta porción. Si se convirtieren, ¿qué quiere decir eso? Dar un giro de 180 grados, ¿sí? Hacia un rumbo ahora por el que el Señor nos está señalando. Y luego va más, dice, se convirtieron en sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice allá el Salmo, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El punto aquí es renunciar a todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, porque si ustedes y yo no renunciamos a aquellas cosas que están en contra de la voluntad de Dios, ustedes y yo vamos caminando en soberbia, no vamos caminando en humildad. Y la soberbia, como ya había dicho, hermanos, de veras eso nos pone totalmente fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la soberbia es una actitud mental que está en contra de lo que Él nos manda. Y hay pasajes muy marcados a través de la palabra. Recordarán cuando Moisés fue a hablar con Faraón para pedirle que le permitiera al pueblo salir, y que dijo Faraón, ¿y quién es Jehová para que yo deje salir al pueblo? Pero con una actitud de soberbia. Otro pasaje también nos encontramos allá con el rey de Babilonia. Recordarán esa grandeza que Dios le permitió tener y no le dio la honra y la gloria a Dios, el rey Nabucodonosor, y que dijo, esta es la gran Babilonia que yo he edificado. Inmediatamente cayó, dice la palabra de Dios, y se convirtió como una bestia de campo, comiendo hierbas y estando a la intemperie como todo animal salvaje. Vean todo lo que provoca ese tipo de actitud, hermanos. Debe ser. Queremos que el Señor nos bendiga, queremos que la bendición fluya, como bien dice su palabra, dice, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sí, hermanos, no hay bendición en una actitud de rebeldía en contra de Dios. No lo hay. Tenemos que permitir que Dios nos libere de todo ese tipo de actitud que no nos ayude en nada, sino por el contrario, nos estorba a una íntima relación con Él. Vean eso. Entonces, este fue el
el consejo o la respuesta de Dios a Salomón para que en una actitud de humildad buscaran el rostro de Él y que todo esto sirviera de bendición para su pueblo. Así es que, hermanos, este es el pequeño mensaje y espero que sea de gran bendición. Quisiera orar antes de terminar. Padre, en esta hora, mi Dios, nos ponemos delante de tu presencia reconociendo que solamente tú eres Dios. Creemos, bendito Dios, que no hay nada más grande que tú y que eres tú, Señor, nuestro Creador, y que eres tú por el cual estamos aquí y que eres tú, bendito Dios, el que controla todo, que tú eres el soberano y que tú eres el todopoderoso, y te damos gracias, bendito Dios, por tenerte de nuestro lado, por tenerte de nuestro favor. Pero permite, Dios, que renunciemos a todo aquello, Señor, que nos aparta de ti, sea lo que sea, aunque nos agrade mucho. Dios, permite, Padre, que renunciemos a todo eso y que permitamos que tu bendición fluya en nuestras vidas. Y todo esto te lo estoy rogando en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados, y recuerden que tenemos un Dios grande y poderoso y que Él siempre ha estado y estará con nosotros. Bendiciones.